Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal. En este video aprenderemos cómo calcular la potencia de una bomba mediante este caso, un problema muy interesante que se puede generalizar para otro tipo de problemas. Bien, en este caso nos dicen que cuál será la potencia de esta bomba si se quiere elevar 139 litros por minuto a un tanque de capacidad de 5.000 litros ubicado a 25 metros desde el suelo y se va a llevar agua de un reservorio que se encuentra por debajo del suelo a 4 metros de altura, donde se encuentra su superficie libre. Nos dicen que la eficiencia de esta bomba es de 75% y que la longitud de descarga es de 30 metros y su longitud de succión es de 8 metros. Además nos están diciendo que el material de esta tubería es de PVC con RD21 con diámetro nominal de 1,5 pulgadas. Bien, entonces vamos a desarrollar con esta hoja de cálculo. Acá se ha esquematizado de forma más sencilla. Entonces tenemos los datos. Dicen que el caudal es 139 litros por minuto. Vamos a convertir este caudal en metros cúbicos por segundo. Eso logramos multiplicando por 0,001 al primero y dividiendo entre 60. Al hacer eso estaríamos obteniendo el caudal en metros cúbicos por segundo. También sería bueno tenerlo en metros cúbicos por hora. Esto lo tenemos simplemente dividiendo el segundo entre 1000. Perdón, acá debe ser, bueno, un segundo en hora es 3600. El más importante es este segundo porque es el que vamos a utilizar para calcular la potencia. Bien, entonces acá tenemos los datos. La eficiencia es de 75. La longitud de succión es 8 metros. Quiere decir que es la longitud desde la canastilla, ¿no?, de la tubería hasta llegar a la bomba. Y la longitud de descarga es toda la longitud aguas arriba de la bomba hasta llegar al recipiente donde queremos almacenar. Quiere decir entonces que la longitud total de la tubería va a ser la suma de ellos dos. Bueno, el diámetro nominal nos dicen que es 1,5 pulgadas. Sin embargo, nos dicen que el material es PVC con RDE21, ¿no?, también conocido como SDR, que, que es igual a tener el diámetro nominal entre el espesor. Entonces, podemos buscar tablas comerciales con este RD21. Por ejemplo, acá tenemos uno en donde el RD21, por lo tanto, vamos a buscar pulgada y media, corresponde a este que está marcado. En milímetros, el diámetro nominal sería 48. Si el diámetro nominal es 48 y el RD es 21, entonces podemos calcular el espesor, que sería dividir el diámetro nominal entre 21. Eso nos da 2,29. Hay tablas que nos dan el espesor y hay tablas que no. Bueno, en este caso he decidido ponerlo para más o menos entender cómo calcular el espesor. En este caso, para los cálculos necesitamos el diámetro interno. En la tabla ya nos dan, ¿no? Este dato del material nos permite identificar, ubicarnos en las tablas, ¿no? Entonces, el diámetro interno para, para ese material es de 43,68. Bien, entonces tenemos el diámetro interno. Ahora vamos a calcular la carga a elevar, que simplemente corresponde a sumar 4 a 25, ¿no? Sin embargo, esta no es toda la carga que la bomba debe de vencer. La bomba tiene que vencer, además de esta carga, las cargas que se dan por velocidad y las cargas que se dan por pérdida, tal y como se ve en esta ecuación, que es la carga que la bomba tiene que vencer para poder llevar agua del punto 1 al punto 3, ¿no? Esta ecuación la vamos a obtener de la ecuación de Bernoulli, ya simplificada. Entonces necesitamos calcular tres cosas, ¿no? Primero la carga, que sería la altura de agua, la carga por velocidad y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas serían tanto por las pérdidas en el conducto, ¿no?, por fricción, y también las pérdidas por los accesorios. En esta forma tenemos, por ejemplo, acá un codo, acá sería otro codo y una válvula por acá. Entonces sería
las pérdidas por fricción y las pérdidas por los dos codos y la válvula. Eso lo vamos a detallar a continuación. Entonces vamos a empezar calculando el H3, que viene a ser la carga a elevar. Eso simplemente es la suma de 4 más 25, que sería 29. Vamos a calcular la velocidad en 3 para poder calcular la carga por velocidad. Esa velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal entre pi por diámetro interno al cuadrado. Entonces el caudal vamos a obtenerlo en metros cúbicos por segundo. Elegimos metros cúbicos por segundo y automáticamente va a ser este valor de acá, ¿no? Y acá se va a jalar. El diámetro interno ya lo tenemos, pero lo tenemos en milímetros. Lo vamos a pasar a metros y sería entonces este valor. Por lo tanto, la velocidad sería igual a 4 veces el caudal entre pi por el diámetro al cuadrado. Entonces resulta 1.546 metros por segundo. Entonces con eso podemos calcular la carga por velocidad, ¿no? Que acá al final lo vamos a obtener. Ya teniendo la velocidad, acá en la carga que debe vencer la bomba, tenemos el H3 que dijimos que es 29 y acá vamos a obtener la carga por velocidad. Bien, entonces ya tenemos la velocidad. Ahora nos vamos a enfocar en las pérdidas. Va a haber pérdidas por fricción que la vamos a calcular con la fórmula de Darcy-Weisbach, en el cual necesitamos la longitud total, el diámetro interno, la velocidad y este F, que es el coeficiente de fricción, que lo vamos a calcular con la ecuación de Coulomb. Bien, tenemos entonces la longitud total, ¿no? Que sería simplemente la suma de la longitud de succión y la longitud de descarga, que sería entonces 38. Entonces, para calcular F necesitamos parámetros, ¿no? Como es la rugosidad absoluta, el diámetro interno y el número de Reynolds. La rugosidad absoluta lo podemos obtener de tablas de acá y el número de Reynolds es igual a la densidad del agua por la velocidad por el diámetro y todo dividido entre la viscosidad dinámica. Bueno, esos datos los podemos sacar de esta tabla, suponiendo que nos encontramos a 20 centígrados. Entonces la densidad es 998.2 en kilogramos metros cúbicos. Entonces la densidad la ponemos por acá. Si queremos ser exacto, la ponemos tal y como está en la tabla. Luego, para calcular el número de Reynolds, la velocidad ya lo tenemos, es 1.546. El diámetro interno, que también ya lo hemos calculado, sería 0.043. Y el U, que viene a ser la viscosidad dinámica, también lo vamos a obtener de esta viscosidad dinámica. La vamos a tener en pascales segundo. Para ello, simplemente a los valores de acá lo tenemos que dividir entre 1000. Entonces, si a 20 centígrados es 1.002, si lo dividimos entre 1000, va a ser ese valor, va a estar en pascales segundo. Bueno, entonces el número de Reynolds nos sale, ya se calcula automáticamente, nos sale entonces 67.273. Como es mayor a 4.000, nos dice que es un flujo turbulento. Si es turbulento, entonces vamos a calcular necesariamente con esta fórmula de Colebrook el coeficiente de fricción hacia el F, ya que si hubiera sido un flujo laminar, SF hubiera sido el número de Reynolds sobre 64. Bien, entonces para calcular el coeficiente de fricción tenemos que hacer iteraciones. Vamos a poner F por acá, vamos a asumir un valor. En este caso yo estoy asumiendo 0.0175 y acá vamos a hallar el primer miembro 1 sobre la raíz de F, esta expresión, o sea, menos 2 veces logaritmo en base 10 de la rugosidad absoluta entre el diámetro, acá ya lo tengo calculado, eso entre 3.7 más 2.51 entre el número de Reynolds y lo multiplico por el 1 sobre raíz de f para que raíz de f esté abajo, ¿no? Entonces eso me resulta 7.07. Bueno, el valor acá por ejemplo le puedo dar un 0.12 y vamos a ir jugando, ¿no? Acá podemos sumarle este más 0.01, digamos, y ahí vamos viendo los valores, ¿no? En este caso, intentando algunos intentos, llego a esto.
en el que hay un valor en donde se hace ya constante. Cuando ya se hace constante, ¿no? Estos dos prácticamente se igualan y se hace constante, entonces el valor donde empieza a ser constante, ese es el valor que debe ser f. En este caso resulta 0.0178. Bien, entonces con eso ya puedo calcular las pérdidas por fricción, que sería f multiplicado, ¿no? Acá está, f multiplicado por la longitud total multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad y el diámetro interno. Eso resulta 1. Déjalo con dos decimales, 1.89. Ahora vamos a hallar la pérdida en los accesorios. Habíamos dicho que tenemos codos y válvula. Vamos a considerar esta válvula de globo. Acá tenemos una tabla donde tenemos algunos coeficientes para acá, ¿no? Según estos autores, ¿no? Hicieron experimentos y determinan estos valores de acá. Entonces, hasta el momento hemos calculado esta parte, el coeficiente de fricción, ¿no? Las pérdidas por fricción, mejor dicho, y nos falta calcular las pérdidas en los accesorios. Ya esta ecuación está considerando solamente pérdidas en el codo y pérdidas en la válvula. De repente, si tuviéramos test, podríamos considerar t, kt de la velocidad al cuadrado sobre 2G. Si por ahí, por ejemplo, hay reducciones, podemos considerar K reducciones de velocidad al cuadrado sobre 2G. Y así. Entonces, al final, como velocidad al cuadrado sobre 2G es constante, simplemente podemos factorizar 2G y multiplicaríamos por la suma de todos los K, ¿no? Todos los coeficientes. Así lo podemos poner. Eso es lo que he hecho acá. Entonces, para tener la, la carga que se da por las pérdidas, acá en accesorio, primero identificamos eh, las singularidades. Por los codos, tenemos dos codos, por lo tanto se va a sumar dos veces 0.9. Y tenemos una válvula, en este caso estamos diciendo que es de este tipo de válvula, y entonces le corresponde un factor de 10. Y así, si hubiera test, también podemos acá elegir algunas test. Como no hay, dejamos todo en cero. Entonces, la carga o la pérdida por accesorio sería la suma, como decíamos, de los coeficientes multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso nos resulta 1.44. Ahora la pérdida total sería entonces sumar simplemente 1.44 más 1.89. Bien, entonces con esto ya podemos calcular la carga que debe vencer la bomba para que pueda llevar agua del punto 1 al punto 3. Entonces sería los 29, sería la carga por velocidad, o sea, velocidad al cuadrado sobre 2G, como decíamos inicialmente, y también la carga por pérdidas, que es 3.32. Eso resulta 32.45. Entonces, ya para terminar con esto, la potencia se puede calcular con esta fórmula, como el caudal multiplicado por la densidad, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la carga que debe vencer la bomba, que ya lo tenemos, dividido entre la eficiencia. Si lo queremos entre HP, tenemos que dividir entre 746. Acá entonces tenemos el cálculo, tenemos el caudal. El caudal lo vamos a tener en metros cúbicos por segundo. Vamos a usar entonces el C de acá, con estas unidades. Luego la densidad que también lo tenemos por acá, la densidad del agua en kilogramos metros cúbicos por metros cúbicos, y la gravedad 9.81, y esto multiplicado por la carga que debe de la bomba, que es 32.40, dividido entre 746 por la eficiencia, que es 75%. Tenemos todos los datos y nos sale entonces en HP la potencia de la bomba 1.32. Acá estoy dejando algunas equivalencias para poder tener la potencia en kilowatts y en caballo de vapor, que en kilowatts resulta 0.98 y en caballo de vapor resulta 1.33. Bien, entonces con esto estamos llegando al final del video. Espero que se haya entendido. Si tienes alguna duda, te invito a dejarlo en los comentarios. Bueno, te invito a suscribirte al canal, a dejar alguna reacción, y conmigo sería hasta un próximo video.